Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en estas últimas semanas hemos tratado temas bastante fuertes. Amén. Hemos escuchado palabras fuertes del Señor que nos alertan a los peligros y nos advierten acerca de los caminos por donde debemos andar y acerca de los caminos donde estamos. Y hemos escuchado mensajes del Señor que nos hacen reflexionar en nuestra vida, nuestras actitudes y manera de comportarnos. Hemos escuchado mensajes que nos conducen a la manera de ser que Dios desea que seamos, lo que Él espera de sus hijos, porque todos aquí somos hijos de Dios. Y hemos explorado diversos temas con el propósito de descubrir y corregir nuestras faltas y errores, pero existe un ingrediente crucial del cual yo no he hablado o he mencionado hasta el momento. Y existe un ingrediente crucial que es el que sostiene todo en lugar, es decir, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. ¿Y de qué les estoy hablando? ¿Cuál es el ingrediente principal, que es lo que sujeta a todo junto? Hermanos, el ingrediente principal es nuestra fe. Amén. La fe. Y digo que es el ingrediente principal porque escuchar palabra de Dios no es suficiente. Todos aquí podemos venir a los servicios y estar sentados en los servicios y escuchar mensaje tras mensaje, predicación tras predicación. Podemos leer la Biblia 1 y 2 y 3 y 4 veces, pero si no no tenemos fe, nada de esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque no se va a producir un cambio en nuestra vida. No va a haber ese cambio que tanto necesitamos. Así que escuchar no es suficiente. Si no tenemos fe, no podremos lograr el próximo paso. En otras palabras, no vamos a poder cambiar. Así que este va a ser el tema que vamos a estar explorando en el día de hoy. Hoy vamos a explorar acerca de la fe. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dile que tienes al lado, ¿qué es la fe? Bueno, vamos a pasar ahora a la palabra de Dios, porque, hermanos, la fe es el ingrediente principal que sujeta todo un lugar. Amén. Y vamos a pasar ahora a Hebreos 11 y vamos a leer del 1 al 6. Hebreos 11, del 1 al 6. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe de Enoc fue repuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dile que tienes al lado, sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Y como podemos ver aquí en el primer versículo encontramos la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la fe? La palabra nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta definición es muy diferente a la definición
que usa el mundo para esta palabra, porque el mundo define esta palabra como un conjunto de creencias de una religión. Pero como podemos ver aquí, la palabra de Dios nos enseña que la fe es mucho más que un conjunto de creencias. ¿Qué es la fe según la Biblia? La fe es estar completamente seguros y confiados de esas cosas que no podemos ver. La fe, hermanos, es lo que nos distingue a nosotros, nos separa a nosotros del mundo. La fe es estar seguros en esas cosas. Y si pensamos un poco en el asunto, creo que todos vamos a estar de acuerdo cuando digo que en la mayoría de los casos el hombre actúa por fe. Sea creyente o no creyente, escuchen bien. El hombre actúa por fe. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a pensar en esto un momentico. Vamos a pensar, vamos a suponer que ahora vamos a comprar un artículo en una tienda de esa cibernética que encontramos en el internet. ¿Amén? Nos gustó el artículo, está a buen precio, vamos a comprarla. ¿Qué hacemos? Ponemos la orden, pero antes de que podamos hacer más nada, tenemos que poner nuestra tarjeta de crédito o débito o chequera o lo que sea, hay que pagarlo. El producto lo tienes que pagar antes que ellos empiecen a enviarlo o te confirmen que lo van a enviar. Y después que pagues, que ellos reciban el pago, es que entonces te hacen el envío. ¿Cómo estamos actuando? Vamos a decir que no somos cristianos. ¿Cómo está actuando una persona que hace una orden a través del internet? O sea, en el internet, un catálogo, lo que sea. Por fe. ¿Por qué? Porque están confiando en la reputación de una tienda, están confiando en la reputación de esa tienda cibernética, de que están confiando de que van a recibir el producto y que cuando llegue el producto va a ser el producto que ellos pidieron y que no va a estar defectuoso, roto y demás. Lo tienen que pagar por adelantado, se los garantizo. Pero nosotros no confiamos en algo terrenal. Nosotros no confiamos en una tienda. Nosotros confiamos en alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Ve, el hombre confía por fe, pero omite a Dios. Nosotros no omitimos a Dios, nosotros tenemos a Dios en todo momento y nosotros confiamos en su palabra, en sus promesas y en las bendiciones, hermanos. Así que, despierta que tienes a tu lado, dice, es hora de confiar en Dios. Y solamente les expuse este pequeño ejemplo. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han pensado en numerosos ejemplos que podemos usar acerca de lo que es actuar por fe. Amén. Pero este es el sentido más principal, actuar por fe, confiar, hermanos. Como les dije, lo único que nos separa a nosotros del mundo es, ¿qué? La fe. La fe en Dios es la que nos ayuda y facilita a rechazar las mentiras del hombre. Es como nos dice la palabra aquí cuando leemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y permítanme extenderme un poquitico más en este punto por un momento para que entiendan bien lo que les estoy tratando de decir. Yo no sé cuántos de ustedes aquí están atentos a lo que está sucediendo en este país, a las noticias. Pero recientemente en este país ocurrieron unos actos de violencias grandes que han dejado a las personas atónitas. Por ejemplo, el sábado 17 de septiembre, en un espacio de 12 horas, dile que tienes al lado, 12 horas. En un espacio de 12 horas sucedieron 3 ataques terroristas que dejaron a esta nación en shock. Amén. El primero sucedió en Seaside Park, Nueva Jersey, alrededor de las 9:30 de la mañana,
cuando uno de los tres dispositivos tipo bombas se detonó. Y los tres quiero que sepan que estaban amarrados juntos. Pero uno de los tres dispositivos se detonó, explotó dentro de un latón de basura, el cual estaba próximo a la calle por donde pronto iban a correr en un maratón soldados, veteranos, voluntarios y demás. Y gloria a Dios, gloria a Dios, que este maratón fue tan popular que no había nadie corriendo cuando la bomba detonó, no había un número de personas. ¿Por qué? Por la registración. Fue tanto a las personas, tanto los soldados, los veteranos y los voluntarios que fueron allí, que estaban registrándose cuando la bomba detonó. Gloria a Dios, no hubo heridos, no hubo nada. Ahora, el segundo ataque sucedió en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, en el vecindario de Chelsea, donde hubo una explosión que produjo 29 heridos. Y también encontraron otra bomba sin detonar a solo unas cuadras de la primera explosión. El tercer ataque ocurrió en el centro comercial de St. Cloud, Minnesota. Según las autoridades, un asaltante apuñaló al menos a 9 personas antes de que el sospechoso cayera muerto a tiros por un oficial de la ley, un policía que estaba fuera de servicio. Hermanos, y estos ataques han sido circulados por las noticias día tras día tras día. Todavía se está hablando de ellos. Hace una semana no, pero todavía se está hablando de ellos. ¿Por qué? Porque es una cosa intensa, una cosa fuerte, hermanos. De día y de noche en los periódicos. Yo no creo que exista un periódico que no lo haya mencionado, o un noticiero. Pero lo que no ha sido mencionado, o quizás sí, pero no con la intensidad de los otros, es que el 18 de septiembre, ¿cuántos días hace de eso? Poquito, ¿verdad? El 18 de septiembre, alrededor de las 8 p.m., 2 hombres, uno de ellos era una persona sin hogar, ¿no? Homeless, encontraron una mochila encima de un latón de basura municipal en la estación de tren de Elizabeth, en Elizabeth, New Jersey, cerca de un área bien transitada, la cual contenía, ¿saben qué? Una bomba. Ya lo debemos preguntarnos, ¿por qué estamos viendo estas cosas suceder? La razón por la que estamos viendo estos tipos de cosas suceder es porque el hombre ha escogido rechazar a Dios y su santa palabra. El hombre ha escogido rechazar a Dios y adoptar doctrinas de hombres. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Lo que les quiero decir es que en vez de escoger el amor, misericordia y compasión y paz que solo Dios nos brinda, la humanidad ha escogido, ¿qué? La violencia, la intolerancia y el odio. Me entristece decirlo, pero la realidad es que las mentiras y teorías del hombre son mejor aceptadas que la palabra de Dios. Mejor aceptadas. Por ejemplo, las oraciones en las escuelas fueron eliminadas por la Corte Suprema en el año 1962. En otras palabras, la Corte decidió eliminar a Dios del sistema de educación pública, donde, por cierto, es donde nuestros hijos pasan la mayoría del tiempo. Y seguramente algunos se deben estar preguntando, bueno, pastor, ¿pero qué tiene todo esto que usted me ha dicho que ver con el tema de hoy? Hermanos, pero te digo que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque el echar afuera a Dios de las escuelas, en esencia le dio entrada o permitió que aumentara la popularidad y aceptación de la teoría de evolución de Charles Darwin. ¿Qué hizo eso? Eso niega la existencia de Dios. Bueno, si no tenemos reglas morales, si no tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía a conducir una vida moral, una vida buena, una vida recta, ¿qué tenemos? No tenemos nada. No tenemos nada.
¿Cuántos se están dando de la cuenta de la conexión de todo esto de aquí? Hermanos, negar la existencia de Dios le abre la puerta. Le abre la puerta ¿a qué? Al desorden, al odio, a la violencia, a la inmoralidad. Básicamente, le estás abriendo las puertas a los poderes de las tinieblas. La conexión. Dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta es la verdad de Dios, el creador del cielo y la tierra, el creador del universo. Y por nuestra fe, nosotros aceptamos esto. Amén. Porque la realidad es que nosotros no hemos vivido en tiempos como vivieron el pueblo hebreo, que veían los grandes milagros, las señales de Dios de día y de noche. Jehová les guiaba por el desierto. No vieron todas estas cosas, nosotros no hemos visto las paredes de Jericó caer, nosotros no hemos visto las grandes señales, fuego descender del cielo. Pero nosotros confiamos en todo esto, ¿debido a qué? A nuestra fe. Por fe nosotros confiamos. Y si permitimos que nuestra fe flaquee, dejaremos de confiar. Y cuando dejas de confiar, automáticamente, ¿qué haces? Te separas de la presencia de Dios. Y es por eso que digo que la fe es lo que nos separa a nosotros del mundo. Porque cualquier persona puede leer la Biblia que no tenga fe y leer todas estas historias y decir, muy bonito. Pero para ellos no quiere decir nada. Pero nosotros que leemos la palabra con fe, para nosotros nos demuestra el amor, la misericordia y el poder de Dios. Y esto es lo que todos nosotros necesitamos en nuestra vida, el poder de Dios. Así que despierta que tienes a tu lado. Oye, la fe es la que nos separa del mundo. El que tienes atrás no se ha enterado de oye, es contigo esto. Tenemos que fortalecer nuestra fe, hermanos. Continuando leemos, dice la palabra, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y claro está que aquí se está haciendo una referencia a lo que encontramos en Génesis 4 del 3 al 5. Así que, ¿qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que el nivel de nuestra fe, en otras palabras, nuestra absoluta confianza en Dios es la que nos facilita tener una mejor comunión con Dios. ¿Cuántos se gozan de una bella comunión con Dios? ¿Cuántos desean gozarse aún más de la presencia de Dios? Hace un tiempo atrás recibí una ilustración por email que yo creo que va a servir muy bien para ilustrar el punto que estoy tratando de hacerles. Y dice así. Hubo una competencia de alpinistas y había este hombre que quería ganar las competencias de todas. Él se había propuesto ganar la competencia. Empezó la competencia y todos los concursantes empezaron a escalar la faz de esta montaña, gran montaña. Pero empezó a atardecer, ya muchas horas después de estar en el concurso. Y el resto de los concursantes decidieron detenerse para terminar al próximo día y acamparon. Este hombre no. Este hombre lo único que él quería hacer era ganar. Ganar. Eso es lo único que él tenía en su corazón. Y continuó subiendo y subiendo y subiendo. Cuando de repente resbaló en el hielo y comenzó a caer descontroladamente. Llevaba ya tiempo cayendo descontroladamente cuando de momento sintió un gran dolor
alrededor de su cintura y dio grandes golpes en contra de la montaña. Y se le fracturaron unos huesos y estaba en gran dolor. Y no podía moverse. Cuando pudo en realidad ver qué es lo que había sucedido, se dio cuenta que lo que había detenido su caída era la soga que él tenía amarrada a su cintura desde casi el pico de la montaña. En ese momento el hombre estaba desesperado, ya no sabía qué iba a hacer. Y clamó a Dios. Le dijo, Señor, sálvame. Unos segundos después se oyó una voz del cielo. ¿Crees verdaderamente que yo te puedo salvar? Y el hombre le dijo, sí, yo lo creo, solo tú me puedes salvar. El Señor contestó, ¿estás completamente seguro de que solo yo te puedo salvar? Y el hombre dijo, sí, Señor, yo confío en ti plenamente, sé que tú eres el único que me puede salvar. Sálvame de que no muera. Entonces se escuchó del cielo. Entonces, corta la soga que te sostiene. Aconteció que al próximo día encontraron el cadáver de este hombre colgando de la soga a solo un pie de altura del piso. Hermanos, sin fe no podremos alcanzar nada. Esta ilustración a mí me tocó porque es verdad, hay veces que nosotros no vemos las cosas, ¿no? Y el Señor nos habla, pero no estamos dispuestos a actuar. No estamos dispuestos a actuar. Pero nuestra fe es la que determina nuestra comunión y confianza en Dios. Ciertamente este fue el caso con Caín y Abel. Y digo esto porque, como pudimos ver, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. En otras palabras, Abel dio lo mejor, no solamente una ofrenda, sino lo mejor que él le podía dar a Dios, hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros a Dios. ¿Qué es lo mejor de nosotros a Dios? Nuestro corazón, entregarle a Dios nuestro corazón por completo. Eso es lo mejor que tú le puedes ofrecer a Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita una religiosidad, porque la religión no salva. Dios lo que quiere de ti es tu amor. Que tú lo ames a Él como Él te ama a ti. Y eso es una cosa que solamente la podemos hacer. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Pero lo que sucede con frecuencia es que la mayoría de nosotros no tenemos mucha dificultad en confiar en las cosas del mundo. Pero cuando llega el momento de confiar en el único merecedor de nuestra confianza, cuando llega el momento de demostrar nuestra fe, en muchas ocasiones que fracasamos. Y esto, por supuesto, es el mayor error, el error más grande que un creyente puede cometer. Y es por eso que yo te digo en el día de hoy, no busquemos la solución a nuestras dificultades en las cosas del mundo, sino busquemos fortalecer nuestra fe ofreciéndole a Dios lo mejor de nosotros. Muchas cosas suceden en este mundo, pero solo Dios puede solucionar todo. Y es hora de que nosotros le demos a Dios lo que Él se merece. Es hora de fortalecer nuestra fe, demostrándolo al depositar en Él toda nuestra confianza.
Dice la palabra, por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. ¿Cuántos aquí desean agradar a Dios? Hermanos, Enoc caminó con Dios. En otras palabras, él hizo lo recto y depositó toda su fe en Dios. Y su recompensa fue ser llevado a la presencia de Dios. De igual manera, tenemos nosotros que hacer lo mismo. Tenemos que depositar nuestra fe en Él, confiando en su promesa. ¿Cuál es su promesa? La promesa de Dios que nosotros hemos aceptado de Él por fe. Es que nosotros también nos gozaremos de la presencia de Dios por una eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Esa es mi fe. Es la tuya. ¿Cuántos pueden creer eso? Ahora, ¿cuántos están convencidos de eso? ¿Una diferencia? Despierta que te atrás, le oye contigo esto. Tenemos la promesa que vamos a caminar con Dios, ¿qué? Por la eternidad. Pero tenemos primero que hacer algo, ¿saben qué? Agradar a Dios. Tenemos que caminar con Dios. No pensemos que porque venimos a la iglesia domingo tras domingo y semana tras semana y leamos la Biblia 7 días a la semana, es suficiente. Tienes que aplicar lo que has oído, tienes que aplicar lo que has leído y tienes que actuar en ¿qué? En rectitud para poder alcanzar esa meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar y permanecer. Porque les voy a decir algo, en ese día muchos van a llegar a la presencia del Señor y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, y en tu nombre hice lo otro, y en tu nombre hice lo otro. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que no es solamente llegar, porque todos vamos a llegar. El creyente y el no creyente, todos vamos a llegar a la presencia del Señor. La cosa es permanecer. Y para permanecer en la presencia del Señor, necesitamos ¿qué? Una vida de rectitud y necesitamos ¿qué? La santidad. Amén. Y con esto voy a concluir. Como les dije al inicio, la fe es el ingrediente crucial que sostiene todo en lugar. Nuestra moral, nuestro carácter, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar. Es lo único, la fe. ¿Y por qué es el ingrediente crucial que sostiene todo en lugar? Es el ingrediente crucial porque, como nos dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que vamos a recibir el precio cuando lo buscamos, el premio. No precio, premio. Hermanos, cuando nuestra fe nos falla, entonces le faltamos a Dios. La fe siempre ha sido la marca que distingue al pueblo de Dios del mundo. Pero en muchas ocasiones permitimos que nuestra fe sea afectada por las circunstancias que nos rodean. Recordemos siempre que no podemos acercarnos a Dios si no creemos o dudamos de Él. Despierta que tienes al lado y dile, no dudes de Dios. Todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador debemos buscar fortalecer nuestra fe en todo momento. La fe es el ingrediente crucial en la vida de todo creyente y lo que sujeta todo en lugar. La fe, hermanos, es la que nos da consuelo. La fe consuela a los adoloridos. La fe restaura una vida perdida. La fe sana a los enfermos. La fe nos entrega la victoria en toda situación. Nuestra fe es la diferencia entre la vida y la muerte. La fe es el ingrediente crucial
Así que ahora pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Escasea o careces de ella? Pongámonos de pie.